distinguidos colegas, un saludo muy respetuoso a quienes conforman pues el tribunal, a la doctora Natalie Alicia Gantier, al doctor Juan Manuel Navarro, al doctor Roberto Arturo Corrales y a nuestro querido doctor Jorge Lucy como coordinador del programa, y siempre pues el apoyo técnico, un respetuoso también pues a Litsi, que nos colabora, y a todo ese tribunal que siempre con esa gran predisposición que tienen de apoyar en estas actividades académicas. Con estas palabras vamos a iniciar el presente acto de exposición y defensa de tesis del doctorado en Derecho. En esta oportunidad, el postulante Edgar Chiri Andrade nos va a exponer el trabajo de investigación que lleva por título Aplicación favorable y nociones doctrinales del Estado supraconstitucional, tensión entre la soberanía estatal e internacionalización de los derechos humanos, ante el tribunal conformado por los siguientes profesionales. Como secretario, el doctor Juan Manuel Navarro Amiller; como vocal, el doctor Roberto Arturo Corrales Dorado; como tutora, la doctora Natalie Alicia Gantier. Y quien les habla como presidente, Sully Moreno Jaramillo. Distinguido postulante, a partir de este momento, usted tiene 30 minutos para poder exponer los resultados de su trabajo de investigación. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a la presidenta del tribunal, doctora Sully Moreno. De la misma manera al doctor Juan Manuel Navarro, al doctor Roberto Corrales, a la tutora, la doctora Natalie Gantier. Un saludo al doctor Lucy, coordinador del programa. Y bueno, si me permiten compartir pantalla, pues podemos iniciar la exposición de este trabajo. Tal como ha señalado el título, pues tenemos que este trabajo indudablemente empieza con la elaboración de lo que significa el proyecto de tesis como tal. Y dentro de lo que significa el proyecto de tesis como tal, pues nos hemos planteado un problema de investigación. Este problema de investigación nos dice o cuestiona, pregunta, consulta si la doctrina del Estado constitucional es suficiente para sustentar el bloque de constitucionalidad y la aplicación preferente, la internacionalización de los derechos humanos destinados a la protección de los derechos humanos establecidos en convenios y tratados internacionales, que se encuentra afectada también por la injerencia político-partidaria y la escasa invocación en la praxis jurídica. La respuesta a priori es que definitivamente o no definitivamente, de manera a priori, señalamos que la doctrina del Estado constitucional es insuficiente sobre el bloque de constitucionalidad y la aplicación preferente, y que esta insuficiencia limitaría la protección de los derechos humanos establecidos en tratados y convenios internacionales. Ustedes notarán, bueno, tenemos algunas palabras establecidas con verde, y esto se debe a un ajuste que de manera absolutamente pertinente orientaron a partir de lo que significa nuestro señor secretario del tribunal en relación al objeto de estudio. Y con la orientación de la tutora hemos llegado a establecer que la doctrina del Estado constitucional sobre el bloque de constitucionalidad y la aplicación preferente en la Constitución Política del 2009 es evidentemente el objeto de estudio. Concretizado así, esto ha permitido que realicemos algunos ajustes señalados en color verde en algunos componentes del proyecto de investigación. ¿Cuál es el objetivo general? ¿A dónde queremos o a dónde pretendíamos llegar? Explicar las nociones de la doctrina emergente supraconstitucional como doctrina mejorada del Estado constitucional. Y esto seguramente en el desarrollo de la tesis veremos si hemos logrado alcanzar ese objetivo. Identificar los objetivos específicos que alimentan o tratan de llegar a lo que significa coadyuvar a llegar al objetivo general, es identificar la insuficiencia de la doctrina del Estado constitucional, también encontrar nociones doctrinales emergentes de rango supraconstitucional.
¿Qué más? Determinar el carácter soberano estatal, pero también de establecer esa tensión que existe con la internacionalización de los derechos humanos. También podemos decir, identificar la forma, frecuencia de aplicación favorable de los convenios y tratados internacionales, particularmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como establecer si hay o no injerencia partidaria. Analizar e interpretar la percepción de abogados, docentes, jueces, expertos del área constitucional acerca de la aplicación de los instrumentos internacionales, la aplicación preferente, así como los criterios político-partidarios gubernamentales. En la metodología se tienen métodos teóricos, lógico-jurídico, sistémico, exegético, en los métodos empíricos, el método hipotético-deductivo, el estadístico, el socio-jurídico. Técnicas de investigación aplicadas, la encuesta, la entrevista y la técnica de estudio documental, particularmente la lectura selectiva. Ya luego de ese capítulo 1 del proyecto de tesis, podemos empezar a explicar algunas consideraciones de tipo teórico. Aquí siempre en la formación, en las diferentes carreras de derecho, en la formación de abogados ha quedado establecido que es la constitución política del Estado la norma que ocupa la cúspide de esta pirámide. La que se dice es la suprema constitucionalmente y está cimentada en base a la soberanía estatal. Sin embargo, lo que hemos conocido de Kelsen, al parecer, no ha sido suficiente, porque en el estudio y en la revisión de la teoría pura del derecho, ¿no? Kelsen llega un poquito más allá y llega a advertir que a futuro puede desarrollarse el derecho internacional, ¿no? Afectando la soberanía estatal, dejando atrás a la norma suprema constitucional por debajo del derecho internacional. Estas afirmaciones nacen precisamente del mismo aporte del profesor Kelsen. Existe una doctrina denominada el Estado de Derecho, que durante mucho tiempo en la praxis hemos estado aplicando, y una contemporánea, el Estado constitucional. Es importante diferenciarlos y decir que el Estado de Derecho tenía a la ley como perfecta e indiscutible, el egocentrismo. La Constitución, sin embargo, era considerada apenas como un instrumento político, existía solo un control de legalidad, para ello existía el control contencioso administrativo, no existía un órgano especializado de control constitucional concentrado. La aplicación de la Constitución es legislativo o político en último caso. No todos los órganos del poder público se someten a la ley. Esa es la descripción del Estado de Derecho y está cimentada en base a la estructura piramidal de Kelsen. El Estado constitucional, a diferencia de las características del Estado de Derecho, tiene a la Constitución que ya no es formal, es material, tiene un control de constitucionalidad, tiene garantías procedimentales como control de constitucionalidad, tiene tribunales especializados de control de constitucionalidad, aplica directamente la Constitución y todos los órganos del poder público se someten a la Constitución. Resultado es una fórmula mejorada del Estado de Derecho. Existe la estructura piramidal, pero modificada producto de la incorporación del bloque de constitucionalidad. En el capítulo 3 hacemos una teorización con respecto a lo que significa la soberanía y su afectación. La soberanía, indudablemente, es un fundamento del Estado constitucional, ¿no? Y de la supremacía de la Constitución. Y, sin embargo, cuando se incorpora el bloque de constitucionalidad, existe ya una afectación a la soberanía como tal. Y se está desarrollando una doctrina que para nosotros es emergente, denominada doctrina supraconstitucional o del Estado supraconstitucional. Sin embargo, esta doctrina sustentatoria del bloque de constitucionalidad no se ha desarrollado a plenitud, existiendo apenas nociones. Hemos encontrado también a partir de Ferrajoli, a partir de Kelsen, la posibilidad de un Estado supraestatal, pero no hemos ingresado porque esto corresponde ya a un desarrollo mucho mayor de la doctrina constitucional. La soberanía tiene amenazas en el orden infraconstitucional. No olvidemos que las autonomías indígenas originarias y campesinas intentan lograr soberanías locales que afectan obviamente a lo que significa la soberanía estatal, con un posible desmembramiento si en algún momento se diera lugar. Sin embargo, lo que más nos interesa
no es esta afectación infraconstitucional, sino el riesgo o amenaza supraconstitucional con el bloque de constitucionalidad en relación a los derechos humanos, y una amenaza mucho mayor de lo que significa el desarrollo del derecho internacional. Y podemos decir aquí más claramente los niveles que encontramos por encima de la soberanía. Por encima de la soberanía, ¿no? Y por encima de la Constitución, ahora encontramos el bloque de constitucionalidad, doctrina sustentatoria, nos preguntamos, ¿existe? ¿Tenemos desarrollado? ¿No? Y esto que, repetimos, no hemos tomado más en cuenta porque corresponde a un desarrollo constitucional, de doctrina constitucional mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa cuando se ha introducido el bloque de constitucionalidad en la Constitución del 2009? Ya no tenemos esta figura así clara, donde la Constitución era la norma suprema de lo que significa el ordenamiento jurídico estatal. Ahora tenemos, como su mismo nombre dice, un bloque. Evidentemente, en nuestro estudio no hemos tomado en cuenta los derechos comunitarios, los convenios en esta materia, y nos hemos centrado al estudio de los derechos humanos y los tratados al respecto. Pero indudablemente ya existe, como dice aquí, una deformación de la pirámide de Kelsen, deformación que además hemos encontrado en varios textos diferentes formas de explicación. Siguiendo con el tema, sin embargo, tenemos cómo se operativiza esta deformación de la pirámide de Kelsen y qué es lo que ocasiona el bloque de constitucionalidad. No olvidemos que los derechos fundamentales, en el orden del Estado constitucional, tuviésemos que simplemente respetarlos a partir de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, por el bloque de constitucionalidad permite que se apliquen normas de derechos o de convenios internacionales siempre y cuando sean más favorables a las contenidas en la Constitución. Sin embargo, estas normas ya no están en la Constitución, ya pertenecen a lo que nosotros denominamos un rango supraconstitucional. Sin embargo, tienen que tener un requisito. Estas normas para su aplicación tienen que ser más favorables que las establecidas en el ordenamiento interno. Si no son más favorables, nuevamente volvemos a la aplicación de nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Algo que debemos establecer y tenemos como unidades de análisis, ¿no? En 14 años, hasta el 2023, ya vamos a entrar a los 15 años de aplicación de la Constitución Política del Estado, solamente existen 2 sentencias constitucionales donde de manera expresa aplican la figura de aplicación preferente. En este caso, el artículo 23 de la Convención Americana, que es una norma vinculada a los derechos políticos, ¿no?, declaran como aplicación preferente por sobre normas constitucionales, por sobre estas 4 normas constitucionales y por sobre algunas normas de orden legal de ley de régimen electoral. Esta sentencia constitucional 84-2017 tiene relación con una acción de inconstitucionalidad planteada para poder establecer la posibilidad de repostulación o reelección de un político muy conocido en Bolivia. Y a esto debemos anotar que obviamente que existan 2 casos con una aplicación preferente de manera expresa en la parte de la decisión, en la parte resolutiva, nos hace decir que es un indicador de la afectación de la independencia judicial por la injerencia política partidaria, porque los 2 casos precisamente tienen contenido político. El otro caso se refiere con asambleístas nacionales que no quieren renunciar 3 meses antes de la elección y plantearon similar acción. Esto está además corroborado porque en un estudio que hace Díaz Morales, establece que el 64% de jueces asumen que la independencia judicial se encuentra afectada por este factor. Y el 81% de expertos asumen que la independencia judicial se encuentra afectada por este factor, la injerencia política partidaria, y al parecer la existencia de los 2 únicos casos, ¿no?, nos hace afirmar que evidentemente eso está ocurriendo en lo que significa el tratamiento de la aplicación preferente. Vale decir que son los políticos los que están aprovechando del avance doctrinario, pero lamentablemente en casos comunes no se ha podido establecer que hayan aplicado en la parte decisiva, en la parte de la decisión, en la parte resolutoria, la aplicación preferente de manera expresa como hemos visto.
que del estudio de esas dos unidades de análisis hemos visto diversas consideraciones que llamamos antinomías, contradicciones en relación al Estado constitucional y la manera forzada como el Tribunal Constitucional ha ido aplicando estas figuras. Por ejemplo, ellos mismos identifican elementos supraconstitucionales. Es más, se animan a hablar de una doctrina denominada constitución convencionalizada o supremacía convencional, que ya obviamente supera lo que significa la supremacía constitucional. Estas consideraciones están establecidas en las unidades de análisis, lo que nos hace decir que lo que nosotros denominamos Estado supraconstitucional es el propio Tribunal Constitucional el que ya está advirtiendo, ¿no?, esta doctrina emergente que está superando lo que significa las categorías del Estado constitucional. Reconocen que actúan sin atribuciones para expulsar normas constitucionales y evidentemente, producto de la acción de inconstitucionalidad, generalmente se expulsa normas infraconstitucionales cuando son inconstitucionales y se expulsa del ordenamiento legal. Si nosotros volvemos aquí, en ninguna parte se animan a expulsar expresamente normas constitucionales o normas infraconstitucionales del ordenamiento jurídico legal. Apenas tímidamente nos dicen que debe aplicarse preferentemente y nada más. Y al parecer no existe un efecto erga omnes. Parece que fuese una decisión solamente a favor del accionante de esa de inconstitucionalidad que hubiese interpuesto esa persona o ese político. No se tiene un proceso aplicable, es decir, ellos mismos reconocen que no tienen una acción de inconvencionalidad y prácticamente de manera absolutamente forzada utilizan la acción de inconstitucionalidad, que tiene obviamente otra connotación, otro objetivo. La norma constitucional, por fin esto, interpretan en relación a la norma convencional. Para nosotros es un avance que esté realizando esa labor el Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo lamentable es que lo haga solamente en casos políticos y no en casos comunes, donde generalmente hay vulneración de normas convencionales y que también ameritaría que ellos apliquen de la misma manera esa favorabilidad. Existe también, hemos encontrado, y nos preguntamos, una norma constitucional contraria en relación a una norma intraconstitucional, en relación a otra norma constitucional, o en relación a una norma convencional. Si esta norma constitucional es contraria, ¿puede ser expulsada de la Constitución? Es una pregunta que nos ha dejado el propio Tribunal Constitucional sin ninguna respuesta. ¿Qué antinomías doctrinarias hemos encontrado? ¿Cuáles son los conceptos o las categorías que se encuentran ahora enfrentadas producto de este desarrollo? La soberanía versus internacionalización de los derechos humanos, y esta va adquiriendo mayor preeminencia en relación al debilitamiento de la soberanía. El constitucionalismo versus convencionalidad, ¿no? El consentimiento individual de Rousseau ya ha sido superado por el consentimiento estatal. Supremacía constitucional versus bloque de constitucionalidad. Inconstitucionalidad versus inconvencionalidad. Estado constitucional versus Estado supraconstitucionalidad y Estado versus globalización y la influencia que tiene la globalización en el derecho. También podemos decir y podemos encontrar que está existiendo una transición del Estado constitucional al Estado supraconstitucional, pero debemos advertir que solamente es en la parte dogmática, no está afectando las restantes partes que tiene nuestra Constitución Política del Estado, porque si fuese así y estuviésemos hablando de este Estado supraestatal, identificado por Ferrajoli y también por Kelsen. Por eso, solamente en la afectación a la parte dogmática se está desarrollando esta teoría emergente o subyacente. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia acciones de defensa convencionales. Nos falta desarrollar aquello. Nos falta desarrollar el control de convencionalidad, no solamente difuso, también fortalecer el concentrado, ¿no? Hacia la consolidación de tribunales de control de convencionalidad. En el sistema americano tenemos la Corte Internacional, pero hay que consolidarlo. También la aplicación directa de los instrumentos internacionales, ¿no?
el sometimiento de los estados a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como el Estado de Derecho es una forma, o el Estado constitucional, perdón, es una fórmula mejorada del Estado de Derecho, el Estado supraconstitucional como doctrina es una fórmula mejorada del Estado constitucional. Nunca el desarrollo doctrinario de uno nuevo va a negar el anterior, son fórmulas mejoradas. También podemos decir que en la figura piramidal, por el bloque de constitucionalidad, que como hemos visto es como una bisagra que abre la puerta a lo que significa la aplicación de instrumentos internacionales, nos hace ver que esas normas están por encima de la figura piramidal, por lo tanto por encima de la Constitución. La soberanía que caracteriza al Estado constitucional, en el Estado supraconstitucional caracteriza la internacionalización, pero en relación a los derechos humanos. En el capítulo 4 encontramos de entrevistas a expertos, juristas y docentes del área las siguientes consideraciones. No encontramos uniformidad en ellos acerca de la identificación de doctrinas clásicas y contemporáneas de carácter constitucional. En relación a la doctrina que sustenta la Constitución del 2009, existen criterios mayoritarios que nos dicen que esta Constitución está fundamentada en la doctrina del Estado constitucional, pero no es contundente. Algunos mencionan también que sustenta el neoconstitucionalismo, otros el constitucionalismo latinoamericano, e incluso se refieren al constitucionalismo plural, pero algunos se refieren como un absurdo. Cuando hablamos de lo que significa la soberanía, la soberanía en relación a lo que significan los convenios, nos dicen que evidentemente en algún criterio conservador todavía los convenios son ratificados en base a la soberanía. Es verdad, pero también es verdad, y ellos admiten que generan tribunales internacionales que ya salen de lo que significa el concepto soberanía. La soberanía está afectada por el consentimiento estatal y la internacionalización de los derechos humanos, pero solo con relación a la parte dogmática constitucional. También nos dicen que la idea de aldea global o lo que significa un Estado supraestatal a futuro debilita, si es que no hace desaparecer, la soberanía estatal o local. También los expertos nos dicen que los convenios se encuentran por encima de la Constitución. Los convenios forman parte del catálogo de derechos fundamentales de la Constitución, pero obviamente reconocen que no están escritas en la Constitución. La pirámide kelseniana coinciden ha sufrido una modificación. Hay tendencia de estimar todavía baja la aplicación favorable por el Tribunal Constitucional, pero no existe todavía uniformidad en esa apreciación. Muy pocos conocen los dos casos de sentencias constitucionales que aplican de manera expresa la aplicación favorable en la decisum. Desde el 2009 se advierte cierta mejora, eso nos dicen, en la protección de derechos humanos en Bolivia. No hay independencia judicial y esto es contundente. Y uno de los motivos para ellos es la injerencia permanente de los partidos en función de gobierno. Y esto evidentemente ha sido corroborado con algunos datos precedentemente expuestos. No hay precisión en los términos supralegal, supranacional, supraconstitucional, supraestatal. Solo algunos entrevistados reconocen algunos y uno solo se aproxima a reconocer tres de los términos enunciados. La supremacía de los convenios en materia de derechos humanos está por encima de la Constitución. Identifican el carácter supraconstitucional, pero señalan que no se conoce un desarrollo doctrinal coherente al respecto, aunque alguno dice pudiese existir en Europa, pero no existe en Bolivia. También en lo que significa análisis de encuestas a abogados relacionados con acciones constitucionales, en salas constitucionales y órganos jurisdiccionales, ¿no? Hemos hecho algunas preguntas a abogados que de alguna manera han interpuesto alguna acción constitucional en la Sala Penal 2 del Tribunal Departamental de Oruro, ¿no? Y nos dice, y les preguntamos, ¿cuál es la doctrina que sustenta la Constitución del 2009, ¿no? Y al propio bloque de constitucionalidad? Muchos todavía están con la idea del Estado de Derecho, cuando ya hemos avanzado al Estado constitucional. Sin embargo, aquí existe una salvedad, por lo menos, que pudiesen disculpar este criterio en algunos de los colegas. Y es que cuando hablan del Estado de Derecho, nos hablan
del motivo. Y el motivo nos dicen es que se respeta la Constitución. Y este es un elemento del Estado constitucional. Cuando hablamos de cuál de los dos factores tiene mayor preeminencia, un 28% no contesta, no dice nada, pero una mayoría nos hablan de que existe preeminencia de la internacionalización de los derechos humanos. Cuando hablamos de una estimación de la aplicación por los jueces de estas nuevas figuras constitucionales, se queda entre medio y bajo. Muy pocos se animan a decir que la aplicación por los jueces es alto. El índice es, en esa estimación, es muy baja. También podemos decir que cuando se pregunta sobre la aplicación por el Tribunal Constitucional Plurinacional, igual, muy pocos se animan a decir que la aplicación fuese alta, más bien dicen media y baja. Cuando preguntamos qué lugar ocupan los convenios en relación a la Constitución Política del Estado, por el bloque de constitucionalidad que más o menos colocan en forma paralela, un 43% atribuyo a eso, nos dicen junto a la Constitución. Por debajo de la Constitución nos dice un 26%, pero ya muchos se animan a decir que los convenios se encuentran por encima de la Constitución en un 31%. ¿Conocen sentencias constitucionales con el principio de aplicación favorable expresadas en la parte resolutiva? ¿No? Nos dicen un 56% que sí y un 39% que no. Pero de los colegas abogados, consideramos que esta apreciación no se ajusta a la realidad. En realidad, casi no conocen estas dos sentencias únicas, porque cuando les preguntamos cuáles sentencias, nos dicen, bueno, relacionado a medidas cautelares, relacionado a régimen penitenciario, en fin, nos hablan de otras temáticas y no precisamente a las dos sentencias de carácter político. Cuando preguntamos acerca de normas convencionales, si en Bolivia se respeta o no, por ejemplo, la irretroactividad de la norma en materia penal, ¿no? Cuando la propia Constitución transgrede aquello, cuando se incorpora la retroactividad en delitos contra la corrupción. Sin embargo, una mayoría piensa que se respeta, ¿no? La irretroactividad y un 41% nos dice que no. Hay posiciones divididas. Se respeta en Bolivia esta norma de una convención. Toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Un 44% nos dice que sí y una mayoría nos dice que no se respeta esa norma constitucional o esa norma convencional. Ahora veamos, en el capítulo 5 habíamos establecido en el objetivo general desarrollar o por lo menos explicar por qué esta tesis es de tipo explicativa, no es propositiva, y hemos llegado a encontrar las siguientes nociones de desarrollo de la doctrina supraconstitucional. Nos impone llegar hacia una construcción de un catálogo internacional único de derechos fundamentales. Nosotros hablamos de una profundización del sometimiento de estados a la competencia de los tribunales internacionales, ¿no? Hacia la construcción de mecanismos que puedan otorgar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos facultades decisorias, ¿por qué no incluso coercitivas? Hacia la construcción de un procedimiento propio de control de convencionalidad, sometimiento de todo el aparato estatal a ese control, facultad interpretativa vinculante definitiva de los órganos de control de la vigencia de los derechos humanos, como en la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La doctrina supraconstitucional es una doctrina mejorada de la doctrina del Estado constitucional. Tenemos que desarrollar desde nuestro punto de vista la teoría del consentimiento estatal, diferente al consentimiento individual de Rousseau, nociones de una interpretación convencional. Tenemos que, aquí hablamos de una neosupraconstitucionalidad, es decir, así como existe una doctrina neoconstitucional con respecto al Estado constitucional, nos parece que en algún momento también es posible desarrollar aquello en términos de doctrina supraconstitucional. Otros factores que afectan al Estado constitucional y que nos hacen ver la necesidad de control externo en la protección de derechos humanos es la injerencia político-partidaria en Bolivia. La aplicación por los operadores de la justicia de la aplicación favorable, que todavía es mínima, y la invocación de estos institutos supraconstitucionales, que es baja todavía por los colegas abogados. Ya llegando a las conclusiones, podemos señalar
que la hipótesis ha sido demostrar que la doctrina del Estado constitucional es insuficiente para el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque es insuficiente para el bloque de constitucionalidad y la aplicación preferente como figuras nuevas establecidas de manera formal en la Constitución del 2009. El objetivo general, hemos cumplido, hemos llegado a alcanzar eso, sí, en el capítulo 5 hemos desarrollado nociones generales de la doctrina del Estado supraconstitucional. En relación a objetivos específicos, hemos encontrado nociones de rango supraconstitucional. En la tensión de la soberanía e internacionalización, hemos encontrado que la internacionalización tiene mayor preeminencia. En relación a la frecuencia de uso de la aplicación preferente en la decisum, hemos encontrado que apenas hay 2 casos en casi 15 años de aplicación de la Constitución. La invocación de la aplicación preferente sería mínima, ¿no? Pese a que existe diversa percepción de los abogados, pero existe contundencia en la falta de independencia judicial. En relación a la pregunta o planteamiento del problema, que se plantea como interrogante, si la doctrina del Estado constitucional es suficiente, la respuesta es negativa. Por lo tanto, se califica esta doctrina como insuficiente. Recomendaciones. La doctrina las nociones que hemos visto de la doctrina supraconstitucional no son limitativas, es decir, podemos encontrar muchas más con seguridad a medida que vaya desarrollándose la doctrina. En investigaciones doctrinarias, como es el presente caso, es importante que se use con precisión términos supralegal, supranacional, supraconstitucional o supraestatal. Ampliar el contenido del derecho constitucional en los planes de estudio de las carreras de derecho. Menos civil, más derecho constitucional, podemos decir. Investigar motivos por los cuales varios países de la OEA no ratificaron el Pacto de San José de Costa Rica, entre ellos Estados Unidos. Posterior al desarrollo de la doctrina supraconstitucional, identificamos el desarrollo de la doctrina supraestatal, pero esta doctrina es a futuro, es para un mundo unipolar, por eso es que obviamente no lo podemos tocar tan sencillamente. Se debe precisar en la praxis, en la dogmática jurídica, en la doctrina, de manera apropiada los denominativos de cada doctrina constitucional para ir precisando cada una de ellas y evitar el uso indiscriminado. Los criterios doctrinarios desordenados generan nuevas doctrinas o paradigmas doctrinarios, como en este caso. Como podemos decir, las normas jurídicas desordenadas ¿no? nos pueden ayudar a encontrar nuevos sistemas ordenados, nuevos sistemas jurídicos ordenados. De esta manera, y disculpando un poco, tal vez la prisa, disculpándome del distinguido tribunal, me permito poner a consideración de ustedes la exposición de la tesis formulada. Muchísimas gracias y atentos a sus consultas. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la exposición del postulante Edgar Chiri Andrade. E iniciamos ya la segunda fase de este acto académico. Para ello, vamos a ceder la palabra al doctor Roberto Arturo Corrales Dorado. Por favor, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente, señores miembros de este tribunal. Voy a proceder con mi intervención. Estimado Edgar, buenas noches. Hemos escuchado atentamente el tema de la discusión. De igual manera, hemos hecho la reflexión a detalle del trabajo presentado y trabajo de investigación bastante interesante. Obviamente, y acá tengo yo incluso de estar el tema de una posición que usted también la conoce respecto al ámbito constitucional. En ese sentido, bueno, respeto justamente el tema de la investigación que usted ha realizado, ¿no? Es importante tomar en cuenta que cuando nos referimos justamente a la aplicación favorable y nociones doctrinales supraconstitucionales, estableciendo justamente esa tensión entre la soberanía estatal y la internacionalización de los derechos humanos, surgen obviamente ciertas posturas que en muchos casos están justamente vinculadas con el ámbito de la doctrina como tal. Para ello, lo que me voy a permitir es plantearle algunas preguntas que obviamente son importantes que usted las pueda ir contestando. La primera dice lo siguiente: identifique los aspectos que inciden en la eventual insuficiencia de la doctrina
Estado constitucional sobre el bloque de constitucionalidad que limita la protección de los derechos humanos. Tiene la palabra, estimado Edgar. Muchas gracias, doctor. Y en realidad nos permite con un poco más de calma, evidentemente, aclarar esa cuestionante. A ver, la doctrina del Estado constitucional tiene fundamento en la soberanía y la supremacía de la norma constitucional. Ese es el fundamento, o sea, como quien diría, es el límite. La Constitución sería el límite del ordenamiento jurídico, ¿no? En términos de supremacía. Pero esta doctrina está siendo afectada, ¿no? Y la torna insuficiente cuando la propia soberanía, que es un pilar de esta doctrina, de pronto, doctor, se encuentra evidentemente debilitada en primera instancia por el desarrollo de los instrumentos internacionales en lo que toca a nuestra temática, particularmente los derechos humanos. Pero esta apenas es una primera amenaza, ¿no? Algún autor decía, por ejemplo, probablemente con el desarrollo del derecho internacional, incluso el derecho internacional se pueda comer al derecho nacional, es decir, pueda eliminar definitivamente la soberanía estatal. Entonces, esta amenaza indudablemente hace que en primera fase la internacionalización sea uno de los aspectos que inciden en la insuficiencia de la doctrina del Estado constitucional a la hora de aplicar derechos y convenios en materia de derechos humanos. También podemos decir que cuando se aplican normas que no están escritas en la Constitución Política del Estado, salimos del margen de lo que significa la supremacía constitucional, aspecto que al existir, ¿no? Una obligatoriedad de aplicación de convenios y tratados internacionales en derechos humanos, ¿no? Que no están escritas en la Constitución, precisamente es lo que está ocurriendo, que normas no escritas en la Constitución se vayan a aplicar, aspecto que sale también de nuestra norma que se suponía ocupaba la supremacía total en el ordenamiento jurídico. Se intenta resolver conflictos de inconvencionalidad, así hemos visto por el Tribunal Constitucional en esos dos casos, ¿no? Pero aplicando acciones como de inconstitucionalidad que tienen otra finalidad, ¿no? No hay, o existe más bien ausencia de un procedimiento propio. Podemos establecer también que la globalización en el campo del derecho es una afectación a la doctrina del Estado constitucional que tiene su límite en esa soberanía. Incluso, doctor, hay propuestas de que sea sustituida la pirámide metafórica de Kelsen por sistemas geocéntricos, donde el centro ocupe los derechos humanos, alrededor un segundo nivel la Constitución, los tratados, y otro nivel geocéntrico posterior y externo con los actos administrativos y otros. Entonces, evidentemente, esa clásica figura piramidal que sustenta el Estado constitucional, indudablemente se va debilitando. Ese es otro aspecto que incide en esa insuficiencia en la protección de derechos humanos. El consentimiento estatal ya es también una figura que al generar lo que significa facultades supraestatales producto del consentimiento estatal, que está ya reemplazando al consentimiento individual de Rousseau, también identificamos como otro factor. El control de convencionalidad, que incluso un autor nos decía, está generando una especie de globalización en el campo de la aplicación de derechos humanos. Foucault precisamente nos decía eso. De a poco vamos a uniformar la aplicación y lo que significa la orientación de protección de los derechos humanos y todo va a quedar concentrado en lo que significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También afecta al Estado constitucionalidad, al Estado constitucional. Las cortes internacionales, su desarrollo de la misma manera y factores sociocríticos, diríamos, como la falta de independencia judicial. Parece que nosotros
no estamos en condiciones de defender los derechos humanos mientras existe injerencia político-partidaria y necesitamos cada vez más de una protección exterior. Tal vez, doctor, nos falte todavía precisar algunos otros elementos, pero yo encuentro estos aspectos como serias limitantes y seria insuficiencia a la hora del desarrollo de la protección de los derechos humanos en relación a la doctrina del Estado constitucional. De acuerdo, gracias, Edgar. Y bueno, efectivamente, es decir, tenemos dentro del ámbito de la propia justicia constitucional, dos principios que obviamente son los que llevan la vanguardia, ¿no? Como el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa. Pero tomado en cuenta, como usted bien señala, el tema de la globalización, el tema incluso de la propia integración de los estados, va dando lugar justamente al nacimiento de otras perspectivas, ¿no? Y estas perspectivas obviamente van en muchos casos materializándose. El ejemplo que se da, por ejemplo, con el tema de la Unión Europea. En la Unión Europea obviamente hay reconocimiento a derechos y obviamente esos derechos van justamente dándose al interior de la propia Unión. Pero aquí vamos más allá, ¿no? Y ahí es donde eventualmente, simplemente como comentario para no alargarme mucho, algo que usted tiene mucha razón va en el sentido de la injerencia que obviamente se da, especialmente en los órganos de control constitucional, donde eventualmente por tratar de utilizar un control de convencionalidad, entre comillas, intentan obviamente desvirtuar el sentido del propio control normativo, porque estamos hablando de un control normativo infraconstitucional respecto a la Constitución. No existe un mecanismo que el propio constituyente hubiese otorgado al órgano de control constitucional para que eventualmente incluso pudiese aplicar el tema de instrumentos internacionales, convenios y demás cosas, ¿no? Y tomando en cuenta acá, simplemente como comentario, una situación, lo que me llama la atención es que muchas autoridades judiciales, aplicando el famoso principio o el famoso control de convencionalidad, invocan tratados y convenios internacionales que ni siquiera forman parte de la estructura del ordenamiento jurídico boliviano. Exacto. Imagínense hacer referencia a la Convención Africana de Derechos, ¿no? Una sentencia de un juez ordinario. O sea, situaciones que obviamente en muchos casos, como usted bien señala, es decir, no hay una claridad. Y creo que en ese sentido, este trabajo obviamente resulta ser un aporte, Edgar. Otro aspecto que me interesa que usted pueda ampliarnos está vinculado con señalar cuál es la forma y frecuencia de aplicación del principio de favorabilidad o el principio de aplicación favorable de convenios y tratados internacionales en derechos humanos dentro del ámbito del Tribunal Constitucional Plurinacional. Usted ya ha hecho referencia a dos casos, pero obviamente me gustaría que pueda ampliar este aspecto. Sí, doctor. También muchas gracias por la pregunta, gracias por los conceptos. En realidad, doctor, ¿qué es lo que llama la atención? O sea, ¿por qué decimos forma y frecuencia? Identificar la forma y frecuencia. ¿Cómo se está aplicando a partir del bloque de constitucionalidad la aplicación preferente? ¿Cómo se está aplicando, no es cierto, el artículo 13 de la Constitución, que es una carta abierta e invitación a aplicar figuras de derechos humanos de protección a favor de las personas? Y es que en la revisión de lo que significa la producción del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando revisamos esta figura en el buscador a partir de aplicación preferente, encontramos estos términos que pertenecen a un principio supraconstitucional emergente del bloque de constitucionalidad, encontramos a veces en la obiter dicta, ¿no? A veces encontramos hasta en la ratio decidendi, que ya puede ser interesante e importante establecerlo allí. Pero a veces esta expresión de aplicación preferente lo encontramos bajo diversos sentidos, diversos significados en la producción de las diversas sentencias constitucionales, en las declaraciones y todo aquello. Y bueno,
cuando decimos, a ver, ¿cómo identificamos que realmente estén aplicando la aplicación preferente? Nos interesaría saber si realmente han aplicado en la parte más importante, en el sumum, que decimos de una sentencia constitucional, es decir, en la parte resolutiva, en la decisum. Y cuando decimos identificamos las formas, sí, hemos identificado dos casos simplemente, lamentablemente dos casos de corte político que aplican así de manera expresa en la parte resolutoria o en la decisum de una sentencia constitucional. Por lo demás, la forma, la frecuencia, mire, si hablamos de frecuencia, estamos hablando de dos casos en casi 15 años de lo que significa la aplicación de la Constitución del 2009. Y si hablamos de forma, nosotros encontramos que de manera absolutamente correcta están utilizando ahora la aplicación preferente en la decisum, pero lamentablemente en casos políticos. ¿Y qué de los casos comunes? ¿Qué de los otros casos? ¿Qué de los ciudadanos comunes que en ningún tipo de resoluciones aplican de esta manera? Así expresamente en la parte decisiva la aplicación preferente. Entonces decimos, en relación a la forma, hemos buscado si evidentemente ya aplican en la parte resolutiva. Y en relación a frecuencia, solamente hemos encontrado dos en casi 15 años de desarrollo de nuestra Constitución. De acuerdo, gracias, Edgar. Tomemos en cuenta que en los 15 años a los que usted hace referencia, hemos tenido dos gestiones de tribunales constitucionales plurinacionales, cuyos fallos a los que hace referencia y que obviamente tienen una incidencia política, justo coinciden con que es cuando están terminando. Va terminando uno y luego va terminando la siguiente gestión. Es decir, es como prácticamente el tema de, bueno, los aspectos que obviamente tienen que eventualmente cumplirse antes de terminar una determinada gestión, que eventualmente, como usted bien señala, en muchos casos llega a tener un tinte, es decir, una influencia política en la designación de estas autoridades, ¿no? Bueno, con esto estaría concluyendo, señora Presidente, mi intervención. Gracias, Edgar. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias, doctor Roberto Corrales. Y continuando con esta fase, esa segunda fase, que es una fase de debate, una fase de respuestas a interrogantes, vamos a ceder la palabra al doctor Juan Manuel Navarro Ameller. Por favor, doctor. Muchas gracias, mil disculpas por la cámara, estaba con problemas fluctuantes en el internet. Tengo yo una inquietud, bueno, una pregunta para que me pueda ampliar el postulante. Me ha gustado mucho su trabajo, su posición, minuciosamente desarrollado, sistematizado, coherente, etcétera. Pero quisiera yo saber si ha podido encontrar algún fallo jurisprudencial, tal vez el más relevante que él considere el más relevante, para el cual pues la teoría que hace mención no se estaría aplicando, por un lado. Esa es una primera pregunta. Y otra segunda pregunta, ha hablado mucho respecto a lo que es la pirámide como tal, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, es una cuestión de posición solamente, pero ¿no cree que tal vez es mejor hablar en vez de pirámide, hablar de orden jerárquico y que, bueno, ha cambiado el orden jerárquico estructural? Porque en la teoría de los positivistas, pues, y sobre todo Hans Kelsen jamás ha hablado sobre pirámide, ¿no? En sus obras siempre ha hablado de orden jerárquico, lo mismo que Merkel ha sustentado esto, ¿no? Esas dos cosas solamente. Adelante, distinguido postulante. Bien, muchas gracias, doctor. Con respecto a algún fallo relevante donde precisamente no se esté aplicando la doctrina del Estado supraconstitucional, a ver, nosotros podemos referirnos al mismo caso del político que en Bolivia busca la reelección luego de un fallido referéndum y acude a la Administración de Justicia y a la Constitucional en específico
para lograr ese objetivo. Al parecer, por falta de independencia judicial, el tribunal va aplicando algunos elementos de lo que significa la doctrina del Estado supraconstitucional, pero de manera forzada. Y ahí es donde nosotros vemos que, bueno, en este fallo relevante, ¿no? Se puede establecer, al forzar aquello, que la doctrina del Estado constitucional evidentemente es insuficiente. No pueden sustentar, han hecho el esfuerzo máximo por tratar de sustentar en una acción de inconstitucionalidad propia del control de normas infraconstitucionales, han tratado de encontrar fundamentos para ver cómo explican la aplicación preferente de una norma convencional. No pudieron hacerlo. Y por lo tanto empezaron a forzar algunos elementos de nociones de convencionalidad y quién sabe, como dice otro miembro del tribunal, aplicando jurisprudencia, aporte de otros sistemas que nada tienen que ver con el sistema interamericano. Ahí encontramos precisamente esa deficiencia que usted nos señala. Y en lo segundo, doctor, sí, yo asumo perfectamente, aunque la pirámide atribuida a Kelsen es una pirámide más propia de otro tratadista, de Kerr, ¿no? Y se asume como una pirámide planteada por Kelsen. Sin embargo, sí es más propio decir jerarquía normativa. Y me parece correcta bueno, esa orientación de usted, doctor. Por lo tanto, corresponde tener más cuidado en la precisión de los conceptos y de los términos a usar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Eso es todo por mi parte, distinguida presidenta. Muchas gracias. Sí, ya. Sí, perfecto. Ya, agradecemos mucho la exposición del postulante Edgar Chiré y cedemos la palabra, pues, a la tutora, la doctora Natalie Alicia Gantier, si desea hacer algunas precisiones, aclaraciones respecto al trabajo investigativo. Distinguida doctora, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora Zuli, distinguidos miembros de este tribunal, estimado Edgar. Simplemente destacar el trabajo de Edgar a lo largo de estos años en los que puedo decir que hemos estado acompañando tu trabajo, tal vez desde los momentos en que nos vimos, ¿no? En algunos talleres y ya posteriormente trabajando de manera mucho más cercana en la tutoría, simplemente destacar la habilidad reflexiva que ha tenido Edgar a lo largo de este tiempo en el desempeño de su investigación, su alta atención a las sugerencias, a las conversaciones que tenía, y sobre todo destacar su capacidad analítica para trabajar temas sustantivos del derecho que yo considero muy importantes al nivel de doctorado, que es justamente al que él viene postulando, y creo que este tema ha sido muy satisfactorio tanto para él y considero también como un aporte para las ciencias jurídicas por cuanto hace una reflexión muy interesante de elementos que pueden resultar a veces teóricos, incluso abstractos, ¿no? Dentro del campo del mismo análisis jurídico, pero que son sumamente importantes a la hora de concretarse en los procedimientos y actuaciones procesales, ¿no? Por tanto, destaco el trabajo que ha tenido Edgar y también las cualidades humanas, personales, sobre todo su paciencia, que él ha tenido mucha paciencia también conmigo, porque en momentos en que él ya estaba casi listo para defender por cuestiones, ¿no? A veces incluso administrativas dentro del CEPI se daba la posibilidad de que había que un poquito
dilatar la defensa, y yo debo decir eso también, que él ha sido muy, muy comprensivo conmigo en ese aspecto. Entonces, simplemente destacar todos esos elementos personales, formativos y humanos en Edgar, y comprometernos nosotros delante del tribunal a hacer cualquier ajuste, cualquier sugerencia que ustedes nos hagan para mejorar el documento escrito y que este trabajo esté a la altura de los doctorados que nuestro querido Centro de Estudios de Posgrado e Investigación tiene. Entonces, es lo que puedo comentar, y agradezco mucho el poder estar en este espacio junto con él. Gracias, señora presidenta. Creo que salió la doctora, pero de todas maneras, doctora Natalie, muchas gracias por esos conceptos y por todo ese gran apoyo técnico-científico a lo largo de la tesis. Muchas gracias. Estimados miembros del tribunal, doctora Gantier y estimado postulante, lamentablemente por una lluvia torrencial que estamos sufriendo ahora en Sucre, la doctora Moreno ha tenido un corte de energía eléctrica. Ha durado lo que ha durado su batería y los datos de su teléfono conectada. Entonces me ha pedido que termine la sesión en caso de que ella no pudiera retornar. En todo caso, hemos escuchado la intervención de la doctora Natalie Gantier, que ha sido la tutora. Agradecemos a la doctora Gantier por sus palabras. Y ahora pasaríamos ya inmediatamente a la deliberación, que era la fase que correspondía. Lo haremos inmediatamente entonces, esperando que en algún momento la doctora Moreno vuelva a conectarse.